todos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bueno, vamos a continuar con esta serie de videos. Ya me voy a mover un poco hacia los aspectos que tienen que ver con consultas avanzadas y finalizaré esta serie de videos utilizando algunos conceptos para la programación de bases de datos. En este primer video, pues vamos a trabajar con una perspectiva de consultas avanzadas. No significa que sea la única, hay muchas otras características que podríamos considerar como consultas avanzadas, como por ejemplo funciones de ventana, sería una posibilidad. Pero en particular la que les quiero platicar en este video tiene que ver justamente con algunos aspectos que están más orientados hacia el procesamiento analítico de datos, es decir, más pegados hacia los conceptos de inteligencia de negocios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este video? Muy sencillo. Lo que yo quiero es explorar algunas características que tiene la sentencia Group By, que la tenemos ya disponible en el sistema manejador de base de datos Postgres, de la misma forma que se está implementado en los sistemas manejadores de base de datos Oracle y SQL Server, lo cual los convierte en sistemas muy interesantes justamente para poder hacer manipulaciones distintas sobre la granularidad que se puede obtener al momento de efectuar una consulta. Bueno, entonces, para los ejemplos que voy a presentar a continuación, voy a comenzar a trabajar con la definición de una lista. Ya en un video pasado trabajamos con la definición de una pequeña tabla temporal. Entonces, en el caso de las tablas temporales, lo que sucede cuando nosotros trabajamos con ellas es que al momento de efectuar la tabla temporal, lo voy a poner por aquí, entonces tengo una tabla temporal y cuando efectuamos entonces nuestra instrucción del tipo create temp table, por ejemplo, vamos a pensar que quiero crear la tabla A y aquí viene su definición. Entonces, básicamente lo que está sucediendo es que dentro de nuestro sistema manejador de base de datos, vamos a tener un espacio, un área, que es justamente en donde esta tabla va a estar alojada. Y aquí, básicamente, lo que sucede es que utilizamos una consulta SQL para poder llenarla. Entonces, en el momento en el que nosotros mandamos el resultado de una consulta SQL a una tabla temporal, en ese momento estamos tomando una fotografía de este resultado. En un instante de tiempo determinado, ¿sale? Entonces, eso significa que estos datos, una vez que están en esta área, completamente se separan de los datos que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Aquí están los datos que tenemos en nuestra base de datos y acabo de tomar una fotografía de estos datos y los he llevado a este espacio temporal que tendremos dentro de nuestra sesión, en este caso en Postgres. Entonces, una vez que los datos ya están dentro de la tabla temporal, resulta que estos datos sí pueden pasar por las tareas de mantenimiento. ¿Cuáles son en este caso las tareas de mantenimiento? Bueno, pues básicamente tenemos tres tareas de mantenimiento de datos, que son las que proporcionan las instrucciones insert, delete y update. Es decir, yo puedo, una vez que los datos que acabo de guardar, por así decirlo, en la tabla temporal, yo los puedo modificar, yo puedo retirar datos, yo puedo hacer cualquier actualización
Y estos datos no necesariamente, o estas modificaciones o tareas de mantenimiento, no necesariamente están afectando a los datos que tengo en la base de datos. Estos están completamente en su espacio. Vean que son espacios separados. Y aquí estos datos ni siquiera se han dado cuenta o se dan cuenta de ninguna de las operaciones que estoy trabajando sobre la tabla temporal. Pero no debemos de olvidar que entonces tengo una versión de los datos que extraje de este espacio y lo llevé aquí, en donde las puedo modificar, pero estos datos ya no están o ya no son, ya no corresponden con los datos que tengo especificados aquí. En este momento acabo de obtener una versión. Por eso lo estoy llamando aquí como una especie de fotografía, la voy a poner aquí entre comillas, una especie de fotografía de los datos de un momento determinado de la base de datos, de manera que si eventualmente aquí yo realizo tareas de mantenimiento, la consulta que recuperó datos en el momento en el que creé la tabla temporal, esos datos ya no se enteran de los cambios que están sucediendo aquí, de la misma forma que los datos que estoy teniendo aquí no se enteran de las tareas de mantenimiento que se están efectuando en este gráfico, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo estoy trabajando con las vistas? En el caso de una vista, lo que sucede es, aquí voy a poner el comando, que es también un comando que tenemos del lado de DL, y aquí sería la creación de una vista. También, al igual que la tabla temporal, va a tener un nombre, y al igual que la tabla temporal, utilizamos una consulta SQL para poder llenarla, ¿sale? Consulta SQL para poder llenarla. Es exactamente el mismo proceso. Aquí lo voy a poner entre paréntesis. Es el proceso de llenar. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué diferencia tenemos entonces entre la creación de una vista y la creación de una tabla temporal? Bueno, en el caso de la vista, lo que va a suceder es, voy a dibujar también por aquí nuestra base de datos. Recordarán ustedes que en la base de datos básicamente tenemos dos aspectos internamente. Uno que son los datos como tal. Y por otro lado tenemos el catálogo, en donde tenemos guardada la definición, pues, de todos los objetos que tengo almacenados directamente en lo que significa mi base de datos. ¿Sale? Ahora bien, dentro, y bueno, evidentemente todo esto está dentro del sistema manejador de base de datos. Aquí nada más estoy centrando el foco de atención. Aquí está mi base de datos. Todo esto es el sistema manejador de base de datos, en donde pinté justamente el espacio para la tabla temporal. Aquí solamente me estoy centrando en lo que originalmente aquí había pintado en color rojo. Entonces imagínense que hice un zoom a esta parte y es justamente lo que estoy especificando aquí. Entonces, lo que va a suceder es que vamos a tener el catálogo, en donde vamos a tener justamente los datos asociados a el concepto que voy a tener para la definición de mi base de datos. Bueno, entonces, una vez que nosotros creamos la vista, lo que va a suceder es que el catálogo asociado para mi base de datos va a guardar justamente este aspecto, ¿sale? Entonces, aquí la consulta SQL la vamos a mandar al catálogo. Entonces, vean que a diferencia de lo que está sucediendo con la consulta que estoy utilizando para llenar la tabla temporal, que la guardo en un espacio específico dentro del sistema manejador de base de datos, en el caso de la vista lo que voy a guardar, y además aquí bien importante, no lo anoté pero aquí lo anoto, lo que estoy mandando es literalmente los datos que se recuperaron con la consulta. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo mande o yo haga la creación de la vista? Aquí no estoy mandando directamente los datos, sino como tal la instrucción que se está utilizando para poder hacer la recuperación de los datos. De manera que cuando nosotros estamos trabajando con las vistas, estas las podríamos considerar como una tabla. La voy a poner entre comilladas porque
en realidad esta tabla no existe dentro de la base de datos. Vamos a decir que sería una especie de tabla virtual. Entonces, esta tabla tiene la configuración de una tabla. De hecho, si yo a un usuario le doy a consultar datos de una vista, él lo único que tendrá como conocimiento del objeto sería una tabla. Es un manejo muy transparente, ¿sale? Entonces, esta tabla virtual, en el momento en el que el usuario la utiliza dentro de alguna consulta, porque ambas, una vez que ya están creadas, las dos las puedo involucrar dentro de una consulta. La diferencia tiene que ver con respecto a la información que cada una de las dos posee. En este caso, como les decía en la tabla temporal, tengo una versión distinta de los datos que tengo aquí, que esta versión puede ser completamente modificable. ¿Qué es lo que va a suceder con los datos? Aquí voy a anotar, tendría una consulta SQL en medio de estos dos conceptos que les estoy manejando. Entonces aquí tendríamos una consulta en SQL que bien podría tomar o los datos de la tabla temporal o los datos de la vista. Con cualquiera de los dos podría trabajar. Entonces les decía, aquí tengo una versión de los datos almacenada que puede ser modificable, mientras que la tabla virtual que yo estaría involucrando en este caso dentro de mi consulta tendría la definición de la consulta que se está utilizando para el llenado. Así que cuando esta consulta utilice los datos que tengo en la vista, lo que estaría obteniendo es los datos actualizados no en el sentido de que haya pasado un update, sino que estaría recopilando la información que se tenga al momento en la base de datos. Mientras que si la consulta retoma los datos que tiene la tabla temporal, estaría recuperando los datos del momento en el tiempo en el cual se generó la tabla temporal. Es decir, esto ya podría ser muy en el pasado y no necesariamente estaría reflejando el estado actual de la base de datos, a diferencia de la vista. La vista refleja el estado que tiene actualmente esos datos dentro de nuestra base de datos. Entonces vean que ahí tendríamos una gran diferencia y podría ser una cierta ventaja de la vista con respecto a la tabla temporal. Ahora bien, desde el punto de vista de tareas de mantenimiento, decíamos que las tablas temporales sin ningún problema puedo hacer llegar nuevos datos, puedo borrar datos o puedo hacer actualizaciones. ¿Qué va a pasar en el caso de las vistas? En el caso de las vistas directamente creadas utilizando el comando create view, no es posible realizar tareas de mantenimiento, ¿sale? Entonces aquí vamos a ponerlo muy importante, no se pueden realizar tareas de mantenimiento, ¿sale? Es decir, no puedo efectuar en este caso ninguna inserción, ninguna actualización, ningún borrado, ¿sale? Ustedes se preguntarán, ¿por qué razón no lo puedo efectuar? Bueno, la razón es muy simple. Vamos a pensar, por ejemplo, que en la consulta estoy recuperando información de más de una tabla. Si estoy recuperando información de más de una tabla y en esa tabla yo nada más le estoy entregando 2 columnas de una tabla y 2 columnas de la segunda tabla, es decir, una tabla de grado 4, y yo intento hacer una inserción en esta tabla de grado 4, entonces la vista no sabe cómo es que va a rellenar, porque recuerden que aquí estoy utilizando 2 tablas para poder efectuar el llenado de la vista. Entonces, estoy tomando solamente 2 atributos de la primera y 2 atributos de la segunda. De hecho, lo voy a pintar aquí para que sea mucho más claro lo que les estoy indicando. Entonces, imagínense que tengo la tabla A, que tiene todas estas columnas. Y tengo la tabla B, que tiene todas estas columnas. Más del par, que estoy utilizando para poder hacer la recuperación. Y resulta que en la vista que yo le estoy mostrando al usuario, solamente me estoy quedando, aquí las voy a marcar,
solamente me estoy quedando con esta columna y me estoy quedando, por ejemplo, con esta columna de la tabla A. Y de la tabla B me estoy quedando con esta columna y con esta columna. Y ya, estas dos columnas que tengo aquí, las estoy llevando aquí, y estas dos columnas que tengo aquí, las estoy llevando a la creación de la vista. Bueno, si yo intento hacer una inserción directamente aquí, la base de datos me diría, ok, pero dime, no, la base de datos más bien, en este caso, no puede determinar qué valor le corresponde para estas otras columnas, que son las que conforman la base de la tabla con la cual estoy construyendo la vista. Y lo mismo sucedería para la tabla B. Tendría los valores asociados a estas dos columnas, pero me faltaría la definición de los valores que tengo definidos en las otras columnas. Entonces, en ese sentido, hacer llegar una nueva fila a esta vista no puede efectuarse por estas razones. Y lo mismo sucede con el borrado. Yo intentar borrar información de esta tabla muy probablemente podría comprometer la integridad referencial en el esquema de base de datos. Y lo mismo sucedería con la parte de la actualización. Entonces aquí no puedo efectuar ninguna tarea de mantenimiento, ¿sale? Cuando estoy trabajando con una vista, a menos de que haya creado una vista literal solamente considerando una sola tabla, es decir, que no hayamos utilizado en este caso ningún aspecto de join. Si ustedes no utilizaron ningún aspecto de join para generar, por ejemplo, la vista, en este caso podemos realizar tareas de mantenimiento, lo cual es entendible porque la vista, o en este caso el sistema manejador de base de datos, no tiene muchos aspectos que solucionar. Si tú quieres hacer llegar una nueva información a la vista, pues la vista está creada completamente con respecto a esta tabla. Entonces, eso implicaría prácticamente que la modificación lo estás haciendo en la tabla. Pero si la modificación la estás haciendo como si la hicieras en la tabla, pues entonces no requerirías la vista estaría de más porque lo podrías hacer directamente sobre esta tabla. Y si vas a referenciar toda la información de esta tabla, pues no necesitas hacerlo a partir de una vista, lo puedes hacer directamente con la tabla y no pasa absolutamente nada, ¿sale? Entonces, esa sería una de las formas a partir de las cuales la vista podría ser actualizable en el sentido de borrados, inserciones, actualizaciones, no solamente con respecto al update. Y la otra posibilidad que representan las vistas para poder actualizarse tiene que ver con respecto a un concepto que se conoce como vista materializada, que también permitiría en este caso realizar tareas de mantenimiento. Pero mientras eso no ocurra, entonces las vistas que nosotros generamos no pueden ser actualizables. Tienen la ventaja de que está trabajando con información actualizada en el sentido de que refleja la información que tenemos en la base de datos, a diferencia de esta que es una versión que corresponde a un momento del tiempo determinado. Y aquí pues sí puedo hacer cualquier tarea de mantenimiento, aquí no. Entonces, ventajas y desventajas que tenemos en una u otra. Además, recuerden, aquí sí estoy guardando los datos como tal, mientras que aquí solamente estamos guardando la consulta que está haciendo la definición de la vista en este sentido. ¿Sale? Entonces, para el ejemplo con el cual voy a trabajar en este video, voy a estar trabajando con una vista. La vista que voy a construir, que en un momento se las enseño, se van a dar cuenta que cumple justamente con aquellas características que evitan que la vista que estoy creando la podamos modificar, ¿sale? Entonces, bueno, voy a regresar a pgadmin para comenzar a mostrarles los ejemplos que traigo para este video. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es, vamos a reemplazar, pero vamos a crear una vista que voy a llamar la vista OLAP. Como ustedes pueden observar que les mostraba en el pizarrón, para crear una vista necesito el comando create view, el nombre de la vista y la consulta para poder efectuarla. Ahora bien, desde el punto de vista de Postgres se permite el comando create or replace. ¿Esto qué significa? Significa que me brinda en este caso la posibilidad de poder crear la vista si es que la vista no existe, o reemplazarla si es que ya existiera una vista con el mismo nombre. Como sabemos, en el modelo relacional no se permiten que tengamos dos relaciones con el mismo nombre. Entonces, si ya existe la vista, lo que hace es sustituir
la definición de la vista por la nueva definición que tú estés efectuando con la invocación actual. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es creando o reemplazando la vista hola, y la consulta que voy a utilizar para poder efectuar o el llenado entre comillas de la vista es esta consulta. Vean que estoy trabajando con una consulta de detalle. Voy a seleccionar el estado, el nombre de la sucursal. Vamos a quedarnos con el año de la fecha, el trimestre de la fecha, el mes en el que ocurrió ese evento y tanto el mes como el nombre del mes. Y vean que esto lo voy a hacer con respecto a los préstamos. Voy a recuperar también el importe de los préstamos que lo estoy formateando. Muy importante, en la vista ya voy a tener el importe formateado como cadena. Entonces nada más consideren que como ya va a estar el importe formateado como cadena, sobre él directamente no vamos a poder hacer ninguna operación aritmética o alguna suma en el punto de un agregado o algunos aspectos particulares. Nada más consideren esa característica porque así como está la vista, si yo intentara hacer, por ejemplo, el valor máximo, el valor mínimo, el conteo no pasaría absolutamente nada porque ya hemos platicado que funciona con cualquier tipo de dato, pero, por ejemplo, las operaciones, y tampoco el máximo y el mínimo, porque recuerden que no necesitan forzosamente valores numéricos, pueden trabajarlo con una cadena, pero las funciones de suma y de promedio, esas sí no tendrían la posibilidad porque una vez que ocurre esto acaba de perder su característica de número, ¿sale? Entonces, bueno, básicamente la información que estoy recuperando es esta, la estoy recuperando a este nivel de detalle. Vean que aquí me estoy quedando justamente con el año, trimestre, el número de mes ya calculado y el nombre del mes para cada uno de los préstamos que fueron otorgados en cada una de las sucursales en todo el país, ¿sale? Y vean, muy importante aquí, para la construcción de la vista estoy trabajando con las relaciones préstamo y sucursal. Entonces estoy rompiendo completamente con las posibilidades que eventualmente me permitirían de poder trabajar en este caso con una vista que pueda ser actualizada. Entonces, bueno, vean que ejecuté en este caso la consulta que tenía dentro de la vista y entonces no la vista como tal, sino la consulta que ocupo para llenar la vista entre comillas y obtuve el resultado. Ahora vean lo que sucede cuando yo invoco la instrucción completa desde el comando create. Entonces, al efectuar en este caso mi consulta, pueden ustedes observar que me dice que la consulta se efectuó de manera exitosa, pero no me está otorgando en este caso ningún resultado, ¿sale? Ya se ha creado la tabla virtual, ¿sale? Entonces recuerden que es una tabla entre comillas porque si nosotros vamos a la sección de tablas, pueden ustedes observar que se mantienen. Voy a actualizar para que no crean que en este caso estoy indicándoles algo que no existe. Vean, he actualizado el navegador y se siguen presentando exactamente las mismas 7 tablas. No hemos incrementado ninguna. Recuerden que la única manera a partir de la cual puedo crear tablas aquí es utilizando el comando create table directamente. Entonces, ¿dónde tenemos definidas las vistas? Bueno, vean ustedes que aquí tengo una nueva sección que no habíamos explorado, que eran las vistas. Vean que entramos a vistas y aquí tengo la vista que definí, que en este caso es la vista OLAP. Vean que aquí tengo definidas las columnas que se están recuperando y a efectos prácticos no importa que la vista no esté, que esta tabla virtual no esté definida dentro de la sección de tablas. Una vez que la vista está creada, yo la puedo hacer o yo la puedo utilizar en este caso tal y como si fuera una tabla cualquiera. Entonces pueden ustedes observar aquí que voy a efectuar la consulta y la consulta recupera exactamente la información que ya había recuperado cuando ejecuté solamente esta fracción de la consulta, ¿sale? Entonces esto es lo que les decía, una vez que la vista ya está creada funciona como una tabla y yo no tengo necesidad de decirle a mi usuario que esto que le estoy permitiendo para que pueda efectuar su trabajo no es una tabla, sino que es una vista. A él simplemente le digo, mira, aquí está la tabla OLAP,
que tiene estos atributos con estos tipos de datos y se acabó. Eso es lo mínimo que el usuario requiere para que pueda efectuar su trabajo y yo no tengo que estarle indicando ni siquiera que esta tabla no existe dentro del esquema de base de datos. Entonces, veíamos en algún momento que las bases de datos son muy importantes porque incrementan el nivel de seguridad. Entonces, vean que aquí yo puedo además evitarme tener que preocuparme por dejarle ver información de más en una tabla que a lo mejor él no utiliza y entonces simplemente le dejo ver la información que él requiere para su trabajo sin más. Y además esto me permite desde el punto de vista de distintas perspectivas hacia los usuarios, que no todos los usuarios requieren el mismo nivel de acceso a todas las tablas ni siquiera a todos los atributos. Entonces no necesito estar generando en mi esquema de base de datos distintas tablas con diversas formas para darle en este caso servicio a los usuarios, sino que yo a nivel de las vistas puedo estar generando las diversas solicitudes de requerimientos de datos que necesitan los usuarios externos y simplemente les doy acceso a las vistas y ya no tengo que preocuparme absolutamente por más. Además, como estas vistas muy probablemente no van a tener o no van a poder sufrir ninguna tarea de mantenimiento más que el hecho de consultarlos, entonces no tenemos ningún problema. Y como les comentaba, la otra posibilidad que se presenta para que podamos trabajar con una vista que pueda pasar, en este caso por las tareas que tienen que ver con el mantenimiento de datos, es justamente con las vistas materializadas. ¿Sale? Entonces, ahí no he creado una vista con la perspectiva materializada, sino quedaría justamente de ese lado, con la capacidad de poder ser actualizada, poder hacer llegar nuevos datos o poder incluso retirarlos. ¿Sale? Bueno, dicho lo anterior, vamos entonces a comenzar con justamente los ejemplos que quiero mostrarles para esta parte de consultas enfocadas hacia un poco de procesamiento analítico. Entonces, bueno, vean. Originalmente, cuando yo quería obtener diversa información resumen, lo que yo hacía era invocar la consulta con alguna función de agregación y dependiendo del nivel de granularidad o el nivel de detalle, pues era el tipo de consulta que nosotros efectuamos. Por ejemplo, si a mí me interesara obtener la cantidad de préstamos que se han entregado en todo el banco, ya tengo la vista recuperada con exclusivamente la información de los préstamos, ya no voy a estarme peleando por saber cuáles son las tablas que se van a reunir, ya quedó definido en la vista, entonces todo lo voy a hacer a partir de la vista OLAP. Entonces voy a ejecutar en este caso esta consulta que hace un conteo completo de todas las filas que tengo directamente definidos en la vista OLAP. Vean, ya lo habíamos observado en algún momento, estoy recuperando en este caso la información de 10,000 préstamos, que es los datos con los cuales habíamos estado trabajando. Y a partir de ahí nosotros podríamos ir cambiando la granularidad de nuestras consultas para ir viendo más o menos detalle dependiendo de la perspectiva que nosotros querramos o que nos hayan solicitado. Por ejemplo, si quisiera descomponer este 10,000 para poder obtener la cantidad de préstamos por estado, es decir, saber cuánto aporta cada estado en cantidad de préstamos a este gran total que estoy obteniéndolo a nivel nacional, entonces simplemente efectuamos esta consulta en donde ya estoy generando una consulta con la cláusula group by para formar grupos por estado y que el conteo no ocurra para toda la tabla sino justamente para cada uno de los grupos que se formaron, como ya lo habíamos visto en su momento. Entonces aquí, como ustedes pueden observar, acabo de romper esos 10,000 préstamos y este sería justamente el nivel de detalle que estaríamos obteniendo. Eso significa que si yo sumara justamente todos estos valores, lo que obtendría como resultado final deberían de ser el conteo de 10,000 préstamos que observamos en la consulta anterior. Vean que aquí estoy atendiendo dos solicitudes de información. Pensemos que esto me lo están pidiendo en un reporte. Como ustedes pueden observar, hasta el momento yo no puedo utilizar una única consulta para recuperar estos dos niveles de granularidad, los estoy haciendo por separado. Bueno, si adicionalmente a mí me estuvieran pidiendo la cantidad de préstamos no por estado sino por año, entonces tendríamos que efectuar esa consulta cambiando el atributo de formación de grupos en la cláusula group by.
Entonces aquí podemos observar que de esos 10,000 préstamos entregamos 3,319 en el año 2014, 3,357 en el año 2013 y 3,324 en el año 2012. Nuevamente, si sumamos esta cantidad, deberíamos de obtener los 10,000 préstamos que recuperamos en la consulta inicial. Y así sucesivamente podríamos estar trabajando con distintos niveles de granularidad. Por ejemplo, en esta consulta estaría recuperando la información de la cantidad de préstamos que se otorgaron en cada uno de los trimestres. Vean que aquí están agregados los trimestres de todos los años. Si yo quisiera encontrar esta información por año y por trimestre, entonces básicamente lo que tendría que hacer es agregar un nivel de granularidad. Entonces vamos a copiar esta consulta, la vamos a pegar aquí. Y entonces si agrupo aquí primero por año y después por trimestre y agrego ese mismo elemento, recuerden que debe de haber una correspondencia 1 a 1 entre los atributos que no están en una función de agregación, entre el select y group by. Entonces vean que aquí cambia la información, vean que aquí incrementan el número de filas. Voy a poner aquí un ordenamiento para que sea más evidente que lo haga por año, porque aquí los fue mezclando. Vamos a poner un order by por la columna 1 y después por la columna 2 para evitar cualquier sorpresa. Entonces efectuamos nuestra consulta y entonces podemos observar ahora la información ordenada de manera ascendente. En el año 2012 vean que se están generando 4 filas porque tenemos 4 trimestres, lo mismo para el año 2013 y lo mismo para el año 2014. Nuevamente, si sumamos toda la información del conteo, pues me daría los 10,000 préstamos de los cuales ya habíamos estado hablando. ¿Sale? Bueno. Entonces, igual, si quisiera ahora la cantidad de préstamos por estado y por sucursal, pues entonces efectuaríamos esta consulta. Nuevamente estoy cambiando el nivel de granularidad utilizando la cláusula Group By. Y bueno, ahí tengo nuevamente distribuidos los 10,000 préstamos, pero ahora en términos de estado y sucursal. Originalmente había comenzado con una consulta por estado. Vean que al momento de agregar el siguiente nivel de detalle, esos grandes números se van descomponiendo en función de los elementos que tenemos en los subgrupos asociados. ¿Sale? Y si quisiera la cantidad de préstamos por estado, sucursal y año, pues evidentemente la cardinalidad de la relación crecería. Por ejemplo, aquí ya estaría en los 573 filas y entonces podemos observar, aquí está, los números de conteo cada vez se van haciendo más pequeños porque nuevamente estoy agregando más niveles de granularidad, es decir, me estoy moviendo más hacia el lado de grano fino y alejándome más del grano grueso, que es en donde tengo la menor cantidad de detalle. Vean que comencé con una consulta en grano grueso que era el total de préstamos en todo el banco. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a la siguiente consulta de detalle, de resumen. Entonces aquí, vean, aquí me quedé en alrededor de 500 filas y porque ya había agregado el año. Bueno, vean qué es lo que sucede cuando yo efectúo una consulta que me permita hacer la recuperación de los préstamos por estado, sucursal, año y trimestre. Estoy agregando un nivel de granularidad en la cláusula Group By. Entonces, de 573 filas estoy creciendo a 2,258 filas. Ya les había comentado que las consultas de resumen no necesariamente siempre me van a dar muy pocas filas. Eso depende de qué nivel de granularidad estemos trabajando. Aquí ya me he acercado mucho hacia grano fino. Vean que incluso ya los números de conteo ya se hicieron muy pequeños. Por ejemplo, en la primera fila nos podemos dar cuenta que durante el año 2012 en el primer trimestre pues solamente se otorgó un préstamo y bueno, recuerden que este tipo de consultas están más bien orientadas hacia que el usuario pueda tomar decisiones. ¿Sale? Bueno, si además le agregara el siguiente nivel de granularidad, por ejemplo, la cantidad de préstamos por estado, sucursal, año, trimestre y ahora mes, entonces la cardinalidad crece ahora a 5,237 filas. Vean que estoy doblando prácticamente la cardinalidad del resultado. Y bueno, aquí ya los números de conteo ya cada vez son más pequeños. Si tuviera además la información
de los préstamos que se fueron haciendo, si lo hubiera recuperado por día, entonces aquí veríamos algunos que se mantendrán en uno, pero también veríamos una gran pérdida de grupos porque dado que, por ejemplo, en el caso de la primera fila, seguimos en la primera, vean que ya habíamos detectado que en el primer trimestre solamente se entregó un préstamo. Ahora me estoy dando cuenta que ese préstamo se entregó justamente en el tercer mes, es decir, en el caso de marzo. Si yo aquí tuviera si yo aquí recuperara, porque sí la tengo, la información del número del día, sabría exactamente en cuál de esos días se entregó el préstamo. Pero también, como nada más es un solo grupo de esos días, vean que yo no tendría la posibilidad en este caso de ver los grupos para los otros días, ¿sale? Esa información se pierde. ¿Por qué? Porque recuerden que las funciones de agregación no trabajan con valores nulos. Entonces, para los otros días estaríamos teniendo un valor nulo y ese valor nulo no entra a la función de agregación. Por lo tanto, no se calcula, por lo tanto, no se considera y entonces seguiría habiendo un solo grupo para el tercer mes, en este caso del año 2012. ¿Sale? Entonces, también vean que ese es un aspecto importante. Desafortunadamente y derivado de esa característica, yo no me puedo dar cuenta en qué grupos no se está generando información, porque los grupos en los que no se está generando información no están apareciendo. Yo necesitaría, en este caso, un análisis mucho más detallado del reporte que estás entregando para que en este sentido yo pueda saber cuáles son esos grupos faltantes. ¿Sale? Entonces, bueno, esos son dos aspectos interesantes que no habíamos comentado con respecto a las consultas de resumen. Bueno, ahora bien, vamos a cambiar entonces un poco el foco de atención. Nosotros, con todas las consultas que estuvimos trabajando y el diseño de la aplicación con la cual estuvimos interactuando, estaba del lado de lo que se conoce como sistemas OLTP, es decir, este grupo de sistemas que se conoce como de procesamiento de transacciones en línea, es decir, son sistemas que se construyen justamente para poder observar lo que sucede en el día a día de una organización. ¿Para qué me interesa monitorear el día a día? Porque en función de ello puedo generar información que sea de interés para que la organización pueda tomar alguna decisión sobre lo que está sucediendo al interior y pueda en este sentido obtener mejores prácticas, mejores ganancias, etcétera. Pero solamente recuerden que se queda al nivel de toma de decisiones de lo que está sucediendo en este momento con mi organización. ¿Sale? Eso es lo que estamos teniendo con los sistemas OLTP o de procesamiento de transacciones en línea. Ahora bien, hay otro grupo de sistemas que están del lado de la inteligencia de negocios que se conocen como sistemas SOLAP o de procesamiento analítico en línea. Estas operaciones están más enfocadas con respecto a los aspectos de análisis, de ahí su nombre. En el caso de los sistemas OLTP, se supone o trabajamos en este caso con sistemas que son altamente volátiles. ¿A qué nos referimos con sistemas altamente volátiles? Me refiero a que son sistemas en donde continuamente están ocurriendo las operaciones de mantenimiento de datos, inserciones, actualizaciones y borrados, y están ocurriendo mucho tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar con los sistemas SOLAP? En el caso de los sistemas SOLAP, son sistemas en donde estas operaciones prácticamente no se están efectuando, es decir, pasa mucho tiempo antes de que pueda efectuarse alguna tarea de mantenimiento. Y en principio, si se van a efectuar tareas de mantenimiento, solamente se espera que se efectúe una, en este caso la operación de inserción, es decir, hacer llegar nuevos datos, porque estos sistemas son justamente para poder trabajar y poder almacenar la información histórica. Para eso están pensados y en esta categoría pues entran los almacenes de datos. Entonces, si en los almacenes de datos tú, además de las inserciones, tienes que hacer borrados o tienes que hacer actualizaciones, significa que tus procesos de extracción, transformación y carga, que son los procesos que se encargan de llevar los datos hacia el almacén, no están funcionando de manera adecuada, porque lo que debería de suceder es simplemente estar incrementando datos y no estar retirando, no estar haciendo actualizaciones. Eso ya se debió de haber resuelto en otra etapa y no directamente sobre el almacén. Tampoco significa que no se puedan efectuar. Sí se pueden hacer, pero se espera que esto sea prácticamente nunca se realice o se realice con muy poca frecuencia. Pero lo que se va a estar haciendo continuamente son, en este caso, las inserciones. Bueno,
Entonces, dentro del procesamiento analítico en línea hay algo que se va a conocer como operaciones SOLAP. Y estas operaciones SOLAP son operaciones muy interesantes que nos permiten justamente realizar el trabajo que realicé arriba. Ustedes observaron que arriba lo que hice fue obtener información en distintos niveles de granularidad, pero cada distinto nivel de granularidad requirió una consulta, de manera que dependiendo de los niveles de granularidad que a nosotros nos soliciten, sería el número de consultas que tendríamos que efectuar. Ya que obtenemos los resultados, podemos llevar esos resultados a otra aplicación para formar el reporte completo. Esto recuerden que ya está con el objetivo de poder generar reportes que se puedan entregar quizás a la dirección para que pueda hacer toma de decisiones. Bueno, ¿qué es lo que buscan en este caso las operaciones SOLAP? Lo que buscan es que en una sola consulta podemos obtener mucho nivel de detalle, tanto detalle como nosotros queramos, de llegar incluso a niveles como en la última consulta, a ese estilo, pero que lo podamos hacer con una sola instrucción, que no requiramos, como les mostré arriba, tantas consultas como niveles de granularidad se requieren. Entonces, estas modificaciones que vamos a ver, como les comentaba, son modificaciones que vamos a tener disponibles directamente para la cláusula Group By y las vamos a poder encontrar en los sistemas manejadores de base de datos Oracle, SQL Server y, en este caso, Postgres. Y las tres primeras van a funcionar exactamente de la misma forma. La cuarta, que vamos a ver en este video, no se realiza de la misma forma. Entonces ahí simplemente, si tuviéramos que hacerla en el caso de Oracle o en el caso de SQL Server, habría que revisar la documentación particular para ver cuál es la forma que tendría en este caso la consulta para poder mostrar el resultado indicado. Pero bueno, vamos a comenzar con las tres primeras que funcionan de la misma forma en cualquiera de estos tres sistemas manejadores de base de datos. Bueno, la primera instrucción se conoce como Grouping Sets y esta instrucción básicamente lo que hace es aplicar la función de agregación por cada grupo especificado. Entonces voy a efectuar primero la consulta y después les indico dónde está la posibilidad, en este caso el uso del Grouping Sets. Entonces vean, la instrucción es: recupero estado, nombre de sucursal, año, trimestre, número de mes y el conteo. Sigo trabajando con el conteo, lo voy a hacer de la vista. Y en el caso de la agrupación, vean que en lugar de utilizar Group By directamente estado, nombre de sucursal, año, trimestre y el mes, lo estoy haciendo pero después de la invocación de la instrucción, de la nueva instrucción, en este caso la instrucción Grouping Sets. Entonces voy a efectuar la consulta y vean lo que está sucediendo. Entonces, lo que estoy obteniendo como resultado es el conteo de números de préstamos que se otorgaron por estado, que es una de las consultas que efectuamos arriba. Ahora, si nosotros descendemos, vean que aquí a lo más lo que voy a encontrar, como ya lo habíamos observado, es información para 30 estados. Hay 2 estados de la República en los cuales no tenemos definida ninguna sucursal en el banco. Una vez que finalizo esta información, vean que están todos los niveles de granularidad, nombre de sucursal, año, trimestre y mes, pero vean que se han completado con nulos porque ahorita estoy viendo la perspectiva de conteos solamente por estado. Una vez que termino esas 30 filas, voy a encontrarme 191 filas que corresponden justamente al conteo de números de préstamo que se otorgaron, en este caso por sucursal. Entonces vean, ahora se pone en nulo el estado, año, trimestre y el número de mes, y ahora tengo 191 filas que corresponden al total de préstamos entregados ahora por sucursal, ¿sale? Después de que obtengo justamente esta información, enseguida lo que voy a encontrar es el conteo para el número de préstamos que se entregaron por año. Entonces vean, se pone nulo el estado, se pone nulo la sucursal y ahora tengo la información del año. Y enseguida voy a encontrar la información, pero justamente para el trimestre, ¿sale? Entonces pueden ustedes observar aquí, después del año se pone nulo el estado, nulo el nombre de sucursal, nulo el año, y ahora tengo el trimestre y se muestra el total de préstamos que se entregaron por trimestre. Y la siguiente información que tendría sería el número de préstamos que se entregaron por mes. Y
hasta ahí terminaría mi consulta. Vean que estoy trabajando con una sola consulta la recuperación de la información que equivale a 240 filas en distintos niveles de granularidad. Entonces decía, aplica la función de agregación por cada grupo especificado. Entonces vean, comenzó primero a utilizar la función de agregación por estado, después por el nombre de sucursal, perdón, después por el año, después por el trimestre y solo por el mes. Vean que los está tomando por separado y de manera aislada, no está generando agrupaciones como las habíamos visto arriba. Ahora bien, si nosotros quisiéramos que esta información me generara grupos específicos, entonces yo tendría que informárselo en la construcción de la aplicación. Por ejemplo, a mí vamos a suponer que no me interesan los grupos separados de estado, nombre de por un lado estado y por otro lado nombre de sucursal. A mí me interesa el conteo para estos dos en conjunto. Entonces utilizo paréntesis, como ustedes pueden observar, para indicarle que estos dos tienen que ir dentro del mismo nivel de granularidad. Vamos a suponer que tampoco me interesan los conteos por año separado y por trimestre separado. Entonces agrupo estos dos niveles para indicarle que es la granularidad conjunta y estoy dejando la consulta para el conteo por número de mes. Entonces vamos a efectuar en este caso nuestra consulta. Entonces tenemos una ligera disminución en la granularidad y entonces vean que aquí pues estoy teniendo el conteo para el número de mes, que es el único atributo que quedó solo en esta especificación del grouping sets. Luego viene el grupo estado nombre de sucursal, que es el otro grupo que especifiqué, donde obtengo 191 filas, y posteriormente a este conteo lo que estoy obteniendo es justamente los conteos, pero para el siguiente nivel de granularidad conjunto, que es el formado por año y trimestre. ¿Sale? Entonces vean lo interesante que resulta ser la función grouping sets, en este caso para poder obtener por separado o en conjunto, dependiendo como nosotros lo requiramos, las consultas en distintos niveles de granularidad. ¿Sale? Esa es la primera función y resulta con el mismo uso dependiendo de cualquiera de los tres sistemas manejadores de base de datos que les comenté en un inicio. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos con la siguiente función. En este caso es la función rollup. ¿Sale? Esta función la podríamos ver como una especie de enrollar. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Nuevamente, la función debe de estar a nivel de group by. Entonces, voy a obtener exactamente el mismo nivel de granularidad, estado, nombre de sucursal, año, trimestre, mes, y estoy trabajando con el conteo. Lo voy a hacer de la vista que calculé, que es la vista OLAP, y vamos a hacer agrupaciones, pero ahora enrollando. En este caso estoy trabajando con el rollup. Vean que la especificación es la misma que utilicé directamente con el grouping sets. En este caso tengo estado, nombre de sucursal, año, trimestre y mes, que son los mismos niveles de granularidad que ya había utilizado en el group by, pero ahora al interior de rollup. Entonces vamos a efectuar la consulta para observar el resultado. Y ahora vamos a analizar. Vean que aquí la granularidad incrementó a 8,290 filas. Vamos a ver qué obtenemos. De entrada, vean, observen, estado, nombre de sucursal, año, trimestre, mes. El conteo son los 10,000 préstamos. Ya de entrada me está dando una información que no me había dado la otra, que era el total de préstamos que se habían entregado, en este caso en el banco. ¿Sale? Entonces ya me dio esa información. Ahora, vean que la siguiente parte de la consulta me está dando todo el nivel de conteo a nivel de estado, nombre de sucursal, año, trimestre y mes, como ustedes pueden observar aquí. Entonces ahí viene, son en este caso, vean que ya estábamos hablando de más de 800. Entonces aquí vamos a movernos para intentar ver todos los grupos de información que nos está entregando esta consulta de tipo rollup. Ya vimos dos, el de a todo el nivel de granularidad y el de a ningún nivel, es decir, en el grano más grueso, que son los 10,000 préstamos. ¿Sale? Entonces seguimos avanzando. De ahí que haya crecido tanto la granularidad que estamos teniendo en este caso con el rollup. ¿Sale? Entonces sigo descendiendo para poder encontrar aquí toda la información o los distintos niveles de granularidad que me está proporcionando.
y ya encontré el siguiente. Vean que en el siguiente nivel de granularidad que me va a encontrar, vean que a diferencia de lo que está sucediendo, de lo que sucedía con grouping sets, que lo hacía primero, utilizaba el primer atributo para poder encontrar los conteos asociados y luego lo ponía en null y luego iba con el segundo y los demás estaban en null y así los iba activando uno a uno en el orden en el que yo los listé. Ahora vean que lo que va a suceder es que los va a ir apagando en este caso, y eso es la lógica, no significa que siempre vaya a suceder así, pero esto me parece interesante porque es muy fácil explicarlo y un escenario similar sucede en los otros sistemas manejadores de base de datos, pero también depende mucho de la visualización que nos esté otorgando. Entonces, ya habíamos visto para todo el nivel de granularidad, incluido el nombre del mes, pero vean que ahora acaba de apagar el atributo número de mes y ahora me está entregando los conteos nada más al nivel de granularidad: estado, nombre de sucursal, año, trimestre y el número de mes. Le voy a hacer un poco más grande este panel para que podamos observar. Entonces sigo descendiendo, vean que el número de mes ha sido cancelado, por así decirlo. Vamos al siguiente nivel. Vean, ahorita acaba de aparecer el siguiente nivel, acaba de apagar el mes y el trimestre y ahora me está mostrando los conteos al nivel de granularidad: estado, nombre de sucursal, año nada más. Seguimos descendiendo. Conforme vayamos apagando más atributos, la granularidad en los siguientes grupos se va a ir haciendo mucho más pequeña, ¿sale? Y ya será más rápido encontrarla. Vean, acaba de apagar en este caso, o acaba de retirar, también podríamos verlo así, el atributo año y nada más me está generando en este caso los conteos por estado y nombre de sucursal. En el siguiente nivel apaga o retira el nombre de sucursal y me entrega el conteo simplemente por estado. Y una vez que termina, que es en la primera fila que nos mostró, aquí hubiera sido interesante que la mostrara al final, retira el estado y me deja la granularidad simplemente con ninguno de los atributos agregados, ¿sale? Entonces vean que en el caso de lo que está sucediendo con Rollup, está justamente enrollando, es decir, me está mostrando la información directamente hacia el nivel máximo de granularidad y luego vean que este enrollar significa quitar nivel de detalle. Entonces, ya que me mostró todo a estado, nombre de sucursal, año, trimestre y mes, retira el mes. Esa es la primera vez que enrolla. Cuando retira el trimestre es la segunda vez que enrolla y ustedes imaginen este rollo. Conforme vamos enrollando, ¿qué va sucediendo? Se va haciendo más grueso. Conforme vamos enrollando, vamos obteniendo menor nivel de detalle. Entre más desenrollado esté, que es el primer nivel de visualización, me entrega la información a todo el nivel de detalle agregado. Entonces, cuando retiro año, que vuelve a enrollar, se va haciendo más gruesa la granularidad y así hasta que retira todos. De manera que el nivel de granularidad más grueso que tengo es a nivel nacional. ¿Sale? Entonces vean lo interesante que resulta esta función, porque nos está, en este caso, nos está permitiendo obtener la información a distintos niveles de granularidad sin necesitar tantas consultas como las había mostrado antes. Evidentemente todo queda reflejado dentro del mismo escenario, porque recuerden que el modelo relacional es un modelo cerrado y todo me lo entrega exactamente en la misma tabla, y por eso es que estamos viendo los valores nulos. Pero vean que gracias a estos valores nulos es muy fácil que podamos nosotros discriminar dentro de una condición con un where cuáles valores están en valor nulo y entonces retirarlos y poder ir mostrando cada uno de los detalles de información dependiendo de lo que estemos requiriendo. Pero vean que no necesito trabajar con varias consultas, sino con la misma consulta, diversos where, puedo ir determinando qué nivel de granularidad quiero mostrarle al usuario. ¿Sale? Y bueno, vamos con la tercera opción que tengo para modificar la cláusula group by, que en este caso es la función queue. Entonces vean que la configuración es exactamente la misma que puse en la primera versión de Grouping Sets en Rollup, y ahora estoy utilizándola directamente con queue. Entonces es estado, nombre de sucursal, año, trimestre, el número de mes y el conteo de números de préstamo. Voy a efectuar la consulta y vamos a entender qué es lo que nos está entregando como resultado. Entonces voy a hacer más grande este panel para que podamos entender lo que está sucediendo. Entonces vean, bien interesante lo que está sucediendo aquí.
Me está entregando en este caso la información, vean, primero a nivel de estado, sucursal, año y trimestre. Ha retirado el mes, en este caso de la configuración, y entonces me entrega este conteo para el primer trimestre del año 2012. Lo mismo en Altaria para el primer trimestre del año 2013 y lo mismo en Altaria para el primer trimestre del año 2014. Esos son los préstamos que se otorgaron en esos trimestres en ese año. Ahora bien, vean que retira en este caso el año y lo que me está mostrando es los préstamos que se entregaron en Aguascalientes dentro de la sucursal Altaria para todos los años durante el primer trimestre. Entonces vean, si yo sumo este 5 más 3 más 1, que fue la información que me entregó antes, aquí me está recuperando justamente el 9 que estamos obteniendo en este resultado. Ahora vean que hace lo mismo para Jardines de la Asunción. Vean que a diferencia de lo que sucedió con Altaria, aquí sí tenía información para el año 2012, 2013 y 2014, pero en Jardines de la Asunción solamente tengo para los años 2013, 2014. Nuevamente, aquellos grupos en donde no se tenga información, tenemos en específico los valores nulos y no entran a la función y por eso no hay grupo generado y no obtenemos en este caso resultado. Entonces aquí tengo 6 en el 2013, 5 en el 2014. Si yo sumo esos dos, esos son los préstamos que habremos entregado durante el primer trimestre en Jardines de la Asunción dentro del estado de Aguascalientes. Vean que ese es el primer fragmento de información que nos está entregando. Después, vean que llega un punto en el cual está quitando, en el caso por ejemplo de Santa Anita, vean que está quitando, por ejemplo aquí, vean que esto lo hizo, perdón, antes de avanzar, esto de detalle lo va haciendo para cada una de las sucursales que tenemos en el estado Aguascalientes. Y vean que una vez que ya ha terminado de hacer ese detalle a nivel de año, trimestre, sin considerar al mes, vean que aquí ya terminó justamente esta especificación. Aquí está retirando el año y el mes, como ya lo habíamos observado. Y luego vean que retira tanto la información del nombre de sucursal. Y entonces vean que aquí me está calculando cuántos préstamos se otorgaron para el segundo trimestre, sin importar cuál sea el año en el estado de Aguascalientes. Vean que aquí está entregando 67. Eso significaría que si yo hiciera los conteos que se fueron mostrando arriba, pues estaría obteniendo justamente esta información. Entonces vean que aquí lo sigue haciendo, quitando algunos niveles de granularidad. Y luego ya nos está entregando justamente la información primero para el primer trimestre, para el segundo, para el tercero, para el cuarto trimestre. Después me quita toda la información de sucursal, año, trimestre y mes y me entrega todo el conteo que se entregaron de préstamos en el estado de Aguascalientes y ahí terminó todo el nivel de detalle con el cual estábamos trabajando. ¿Sale? Y luego avanza hacia el estado de Baja California con exactamente la misma configuración. Voy a avanzar aquí más rápido para poder encontrarme algunos aspectos. Vean que en algún punto hace el cambio y ahora lo que está haciendo es quitando el estado y luego sí me está dejando el mes y así sucesivamente. Bueno, vean que aquí con Cube lo que está haciendo es calculando toda la información. En específico, ¿qué es lo que está haciendo la instrucción Cube? Está haciendo algo muy sencillo. Está haciendo primero todos los conteos como los vimos con Grouping Sets. Primero por estado, luego por nombre de sucursal, luego por año, luego por trimestre, luego por mes. Eso es parte de la información que nos entrega. Después hace en este caso la recuperación como lo hacía en el caso de Rollup. Me muestra la información a todo el nivel de detalle, estado, nombre de sucursal, año, trimestre y mes. Luego retira el mes y me lo deja solamente a estado, nombre de sucursal, año y trimestre. Retira también trimestre y me lo deja solamente a estado, nombre de sucursal, año. Después retira año, lo deja a estado, nombre de sucursal. Y después retira nombre de sucursal, me los muestra a nivel de estado, luego retira estado y me los deja a nivel nacional. Es decir, Cube está recuperándome exactamente los resultados que había obtenido por separado con la primera versión de Grouping Sets y el Rollup. ¿Sale? Ahí quedan todos los cálculos especificados. Entonces, si a mí me interesara este nivel de granularidad con la conjunción de estas dos instrucciones, lo tendría que hacer desde la perspectiva de Cube, que es calcular
todas las agregaciones habidas y por haber, considerando agrupaciones o atributos por separado. Básicamente es lo que estaría recuperando. Y vean que en este caso pues resulta muy interesante el escenario que me están entregando estas tres funciones que estoy utilizando como parte de la modificación dentro de la cláusula group by. ¿Sale? Entonces, por favor, jueguen con ellas, analicen los resultados, vean que resultan muy interesantes, son muy útiles además, y afortunadamente también las tenemos definidas dentro de este sistema manejador de base de datos. Entonces, eso le da una potencia muy interesante, muy cercana a lo que tenemos con los sistemas manejadores de base de datos Oracle y Postgres, ya que durante algunos años, al menos en las versiones, pensemos la versión 9 o la versión 9.1, 9.2, 9.3, no estaban como tal soportadas estas funciones, y ahora ya las podemos tener exactamente con la misma configuración que teníamos y que tenemos y como que las maneja en los sistemas manejadores SQL Server y Oracle, que funcionan exactamente con la misma configuración. ¿Sale? De todos modos, cualquier duda, recuerden que me la pueden hacer saber. Bueno, ahora les decía, la cuarta de las operaciones no funciona igual en los sistemas manejadores de base de datos. Ahí tendríamos que ir muy en particular al que nos interesa para poder obtener el comportamiento y en ese sentido poder utilizarla. Aquí les voy a mostrar solamente la forma en cómo se ve esta instrucción directamente con Postgres. Si alguno de ustedes estuviera interesado en cómo se ve esta función directamente con SQL Server o con Oracle, por favor pónganse en contacto conmigo y con gusto les indico cómo es que se tiene que hacer la modificación. ¿Sale? Bueno, entonces ahora vamos al siguiente escenario. Entonces ahora imaginemos que yo tengo esta consulta. La voy a efectuar para que entendamos qué es lo que nos está entregando. Entonces vean que aquí lo que estoy calculando sería justamente los distintos conteos que se obtuvieron de números de préstamo a nivel de granularidad de estado, nombre de sucursal, año y trimestre. Entonces voy a volver a efectuar la consulta para que veamos la granularidad. Estamos hablando de 2.258 filas. Son muchas filas. Ahora bien, observen lo que está sucediendo con el reporte que nos está entregando. Vean, se están generando tantas filas del año 2012 como trimestres tenemos en ese año. Eso en el mejor de los casos, porque ya lo analizamos arriba, hay ocasiones en las que en trimestres en particular puede que no se hayan otorgado ningún préstamo. Y entonces esos grupos que no se forman, cuesta mucho trabajo verlos. Yo tendría que ir en este sentido viendo los resultados que estoy obteniendo para poder darme cuenta en qué grupo no se está generando información, y esto podría tomarme más tiempo del que yo pudiera esperar para analizar esta consulta y eventualmente tomar mi decisión. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que yo quiero es justamente lograr que sea el sistema manejador de base de datos el que nos ayude justamente con este proceso. Bueno, lo primero que tengo que hacer para poder, lo que voy a hacer en este caso es utilizar un concepto que a las hojas de cálculo les gusta mucho, que es el concepto de tabla de referencia cruzada. ¿Qué va a ser en este caso una tabla de referencia cruzada? Bueno, vamos a plantearlo de la siguiente forma. Nosotros cuando trabajamos en el modelo relacional, lo voy a pintar. Y nosotros hacemos una consulta, lo que sucede en este caso con la consulta es que me devuelve una tabla en donde tengo definidos arriba lo que nosotros conocemos como los metadatos, los nombres de columnas, si lo queremos poner en un lenguaje más coloquial. Aquí están los metadatos. Y tenemos el conjunto de filas que se obtuvieron como resultado de esta consulta. ¿Sale? Con mucha imaginación, imaginen que ahí están las filas bien marcadas y derechitas. Entonces aquí lo que estaríamos obteniendo como resultado serían las filas o la cardinalidad. En particular nosotros, recuerden, hemos estado utilizando el término tupla. Aquí están las tuplas. Aquí están los metadatos. Entonces, esa es la razón por la cual cuando nosotros efectuamos la consulta, podemos aquí observar que para el año 2012, pues este año aparece tantas veces
en este caso como trimestres tenemos en el año, que son 1, 2, 3, 4 trimestres y los conteos asociados. Entonces, les decía, a mí me interesa una característica muy interesante que ocurre en las hojas de cálculo que ellos le explotan mucho, que se conoce como tabla de referencias cruzadas. Entonces, ¿qué va a pasar con esta tabla de referencias cruzadas? Bueno, ocurre lo siguiente. Imagínense que yo tuviera la posibilidad de rotar una de las columnas 90 grados y utilizarla no para que me muestre filas, sino como nombres de columna. Entonces imagínense que yo de la tabla que acabo de generar, yo pudiera centrarme en el trimestre y rotar esto 90 grados. Si yo lograra rotar esto 90 grados, entonces la tabla que tendríamos sería la siguiente. Entonces tendríamos, como está marcado, nada más voy a poner las iniciales, tendríamos el estado, tendríamos el nombre de la sucursal, tendríamos el año y originalmente aquí tenía la columna trimestre, como ustedes la pueden observar aquí, tendría el trimestre, aquí está el año, aquí está el nombre de la sucursal y aquí está el estado. De ahí que la cardinalidad pues sea mucha porque se generan tantas veces la repetición del año 2012 como número de trimestres tenemos. Bueno, imagínense que ya hayamos podido lograr esto y entonces aquí en lugar de ver la columna trimestre viera 4 columnas. La columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4 que corresponde justamente a la información del trimestre. Y entonces yo lo que estaría ganando justamente con esta nueva configuración de la tabla es lo siguiente. En lugar de que nosotros observemos 4 veces repetido el año 2012, ahora nada más lo veríamos una vez. Y lo que obtendríamos en este caso en la intersección aquí sería justamente, aquí lo voy a marcar, sería mi función de agregación, en este caso el conteo de los números de préstamo. ¿Sale? Entonces vean lo interesante porque ahí entonces sería mucho más fácil analizar porque ya no tengo que descender sino más bien fijo el foco de atención en un año y lo reviso hacia la derecha y eso resulta mucho más fácil en estos reportes que tienen que ver con la facilidad de hacer toma de decisiones. Y además tiene la otra ventaja de que si en un año particular, aquí lo voy a poner con otro color para que se pueda apreciar, vamos a pensar que en el siguiente grupo, en el año 2013, sigo estando en el estado de Aguascalientes. Tengo conteo aquí, tengo conteo aquí y tengo conteo aquí, entonces aquí veríamos un hueco y ese hueco significaría que en ese año, en ese trimestre en particular, no se entregó ningún préstamo. Y entonces, de una forma mucho más fácil ubicar en dónde nos están generando grupos, porque a diferencia de lo que sucedía aquí, que les comentaba, si no tengo información para poder utilizar la función de agregación, el grupo simplemente no se forma. Aquí lo que estoy haciendo es obligando a que todos los grupos, independientemente de que tengan datos o no, se puedan mostrar. Entonces esto pues resulta muy interesante y entonces a mí me gustaría poder llevar esta característica hacia las bases de datos. Claro que en las hojas de cálculo, las tablas de referencia cruzada, ustedes pueden rotar lo que sea. Generalmente estas tablas de referencia cruzadas nosotros las vemos reflejadas en el concepto que utilizan las hojas de cálculo que se conocen como tablas dinámicas. De hecho, en las tablas dinámicas justamente tenemos este escenario de las operaciones de roll-up y una que se conoce en el mundo de OLAP que se conoce como drill down. Entonces generalmente en el entorno de las tablas dinámicas lo que sucede es justamente yo obtengo una tabla en donde obtengo por aquí un cierto concepto en donde me entrega quizás un valor
vamos a pensar en este mismo de 10,000. Pensemos que esto sea el valor del conteo a nivel nacional. Si lo quisiera ver desde el punto de vista de una tabla dinámica, aquí tendría generalmente en el caso de la hoja de cálculo un signo de más, de manera que si nosotros damos clic aquí, entonces comenzaríamos a detallar. Pensemos que el siguiente nivel aquí me mostrará la información de los estados. Pues aquí tendríamos Aguascalientes, Baja California, etcétera. Y lo que tendríamos es estos 10,000 quedarían ahora reflejados pues en los valores de conteo que vayamos teniendo para los estados. Y luego imagínense que aquí al lado de cada uno de los estados tuviéramos este signo de más, que si yo le doy clic nuevamente aquí, entonces este lo desaparecería y lo dividiría, por ejemplo, aquí, pensando que el siguiente nivel fueran las sucursales con los conteos asociados, y si este a su vez tiene un signo de más, se descompondría y así sucesivamente. Esta operación de detalle, justamente, que es algo de lo que hacen las funciones que estuvimos viendo en SQL, es lo que en OLAP conocemos como la operación de drill down. Y esto les gusta mucho a las personas que toman decisiones porque les permite llegar al nivel de detalle que ellos desean de una forma muy rápida. Y esto es algo que se intenta resolver desde el punto de vista del modelo multidimensional, porque para que podamos hacer esto requerimos salir de las dos dimensiones que trabaja el modelo relacional, filas y columnas, para que podamos realizar esto. Bueno, puede llegar un punto en el que ya estemos a demasiado nivel de detalle y yo ya no sé ni siquiera dónde estoy. Bueno, esos signos de más, eventualmente cuando ya llegué al máximo nivel de detalle, se convierten en signos de menos. De manera que si tú das clic, subes al siguiente nivel. Si aquí te vuelve a aparecer otro signo de menos y tú le das clic, subes al siguiente nivel, y así sucesivamente hasta que llegas al nivel de granularidad más grueso. Este avance en este sentido es lo que en el mundo OLAP se conoce como roll-up, enrollar, y este drill down es perforar, obtener nivel de detalle. Entonces, esto lo explotan muy bien las tablas dinámicas y tienen justamente esta capacidad. Desafortunadamente en el modelo relacional, y esto derivado de que nada más estamos trabajando con dos dimensiones, lo más que vamos a poder hacer es rotar una sola columna. ¿Sale? La que ustedes quieran, pero una sola columna, ¿sale? Esa es desafortunadamente la desventaja que tenemos con el modelo relacional, pero sí me permite generar, al menos en su versión básica, una tabla de referencias cruzadas. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro esta explicación. Vamos a ver entonces cómo lo hacemos. Entonces, para poder realizar esto solamente lo tengo que hacer en Postgres. En los otros sistemas manejadores de base de datos la instrucción ya viene especificada y no tengo que hacer absolutamente nada más. Pero para que yo pueda visualizar las tablas de referencias cruzadas, lo que yo tengo que hacer es crear una extensión dentro de la base de datos con la cual estoy trabajando, para que pueda habilitar justamente las funciones de tabla. Entonces, esta instrucción la ejecutan o la pueden ejecutar en su base de datos y ya tienen la posibilidad de tener acceso a la generación de una tabla de referencia cruzada. En este caso, por cierto, se me olvidaba. En el caso de los sistemas manejadores de base de datos Oracle o SQL Server, estas tablas de referencias cruzadas, aquí lo voy a poner, en SQL Server o Oracle, las instrucciones son, como ya vimos, grouping sets, rollup, cube, y la cuarta, que les digo, no tengo que generar esta extensión como la hice en Postgres, se llama pivot, que es la que les permite justamente generar las tablas
de referencias cruzadas. ¿Sale? Entonces, bueno, regreso a Oracle, perdón, a SQL Server. Entonces, vamos con el primer intento de solución. Entonces, aquí literal, esa instrucción se llama crosstab. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a efectuar, en este caso, mi consulta. Ahorita les explico qué es lo que está sucediendo. Entonces, vean. Esta primera especificación, vean que en la tabla que estoy obteniendo como resultado, ya ocurrió el rotamiento. Ya tengo el trimestre 1, 2, 3 y 4. Y vean que aquí ya tengo conteos, pero eso está bien raro, porque vean, aquí tengo el conteo 1 que ya lo habíamos observado para Altaria en el primer trimestre, y luego vean que este 6, que corresponde al segundo trimestre del mismo año en Altaria, me lo está dando, pero en una fila diferente. Y luego, este 5, que corresponde al tercer trimestre del año 2012 en Altaria, me lo está dando en una fila diferente. Y este conteo que corresponde al cuarto trimestre del año 2012 de Altaria, me lo está dando en una fila. Entonces, si estoy logrando el rotamiento, si estoy logrando que se pongan los conteos exactamente en la columna que le corresponde, pero no en la fila que le corresponde, porque como yo había anotado en el pizarrón, lo que yo busco es no tener que ver los conteos en diagonal, sino directamente así como estoy observando la información, volteo la mirada y hacia la derecha ya debería de ver los conteos resultantes. Y vean que en este caso no lo estoy obteniendo, los conteos son correctos, pero no la visualización. Entonces vamos a entender qué es lo que está sucediendo. Vean que aquí lo que le estoy indicando justamente a mi consulta es que me muestre toda la información y voy a utilizar la función crosstab. Entonces lo que yo quiero generar en una tabla de referencias cruzadas es esta consulta. Vean que la estoy colocando justamente entrecomillada porque es una función que recibe como cadenas los aspectos que tú quieres, tanto para rellenar la tabla como para poder hacer el rotamiento. Entonces la primera parte es cuáles son los datos que van a rellenar la tabla de referencias cruzadas, que es el estado, el nombre de sucursal, el año, el trimestre y el conteo, es decir, la consulta tal cual la habíamos estado formando directamente utilizando GroupBy. Aquí la voy a ejecutar para que ustedes la puedan observar. Es básicamente consulta que ya habíamos ejecutado en algún momento determinado. Esa ya la tenemos, ya sabemos cómo efectuarla. Ese es el primer parámetro, aquí está marcado el primer parámetro. El segundo parámetro corresponde justamente con cuáles son los nombres que vas a utilizar para la columna que has decidido rotar. Entonces vean que en el segundo parámetro lo que estoy haciendo es una selección de los distintos valores de la columna trimestre que tengo en la vista OLAP, aquí la voy a efectuar. Entonces vean que recupera solamente los valores 1, 2, 3 y 4. Vean que le pongo distinct porque de lo contrario recuperaría tantas filas como filas tenemos en la tabla OLAP. Y eso pues no me interesa, nada más me interesa ver los valores únicos, los valores que no se repiten. Ahora esto, vean que aquí le voy a dar justamente en la configuración que va a tener mi tabla de referencias cruzadas. Entonces este crosstab que yo estoy armando aquí va a tener como estructura la primera columna estado, que tiene en este caso una cadena. La segunda columna es el nombre de sucursal, que también es una cadena. En el caso de la tercera columna es el año, que es de tipo entero. Y después, cada uno de los nombres que van a aparecer como columnas, yo los estoy especificando directamente con los valores Q1, que es un entero, Q2, que es un entero, Q3 es un entero, y Q4 es un entero. ¿Sale? Y ya, eso es básicamente lo que estamos especificando, ¿sale? Y bueno, este es el resultado que obtengo, ya rotó, pero como les comentaba, no me está mostrando en este caso la información como yo la quiero mostrar. Entonces, vamos con el segundo intento. Vamos a ponerle aquí, ahora sí, la consulta utilizando el order by. Entonces vean lo que sucede cuando nosotros estamos trabajando directamente con el order by. Ahora sí, vean que ya se compusieron los conteos. Ahora sí, ya tenemos cada uno en la fila, pero vean que en este caso solamente estoy entregando
Aquí lo voy a efectuar para que ustedes vean la cardinalidad. Solamente 30 filas, y uno dice, eso no puede ser, porque yo tengo 30 estados, y por cada estado tengo, y en el nivel nacional tengo 191 sucursales, y luego de cada sucursal tengo al menos información del año 2012, 2013 y 2014. Es decir, la cardinalidad de la tabla de referencias cruzadas tendría que ser por mucho mayor a 30. Y vean que aquí nada más estoy encontrando 30 filas. Ya se está mostrando la información justamente en el sentido en el que yo la quiero, pero vean que no la está mostrando, no está mostrando todos los grupos, en este caso, que se necesitaría, ¿sale? Entonces ahí vean que en este caso el order by, ¿dónde está viniendo el cambio? El cambio está viniendo directamente en la consulta que estoy utilizando para formar la tabla de referencias cruzadas. Vean aquí, en el caso del primer parámetro, yo nada más había mandado en el primer intento de solución hasta el group by, y ahora lo que estoy haciendo es agregándole el order by. Eso es lo que está componiendo el resultado de la información, pero no me está mostrando los grupos completos. Entonces, bueno, vamos con la solución final para poder ver esta tabla de referencias cruzadas. Entonces, efectuamos la consulta, y ahora pueden ustedes observar que ya creció la cardinalidad justamente a la que me interesaba, 573. Eso es básicamente lo que estaba requiriendo. Bueno, entonces ahora vean, ¿qué es lo que hice para poder evitar que se perdieran grupos? Muy sencillo. Lo que hice fue, en la consulta, utilizar la función de concatenación. Entonces generé una sola columna que era el estado, separado por un guión medio que era el siguiente valor, que era el nombre de sucursal, y separado con un guión medio del siguiente token, que en este caso era el año. Toda esa única columna la denominé llave. El trimestre y el conteo siguen sin moverse porque esa información lo requería justamente para que lo pudiera rotar. Sigue recuperando la información de OLAP, y se sigue agrupando, y en este caso ya solamente estoy ordenando por la primera columna. Entonces voy a efectuar esta consulta para que observemos el resultado. Perdón, aquí vean que no me lo está reconociendo porque estoy utilizando doble comilla para poder utilizar como mi carácter de escape y no me reconozca o no me mandara ahí algún problema justamente con la especificación. Pero bueno, aquí imagínense, básicamente lo que está sucediendo es justamente el hecho de poder generar una sola columna que tuviera los 3 tokens de información. El segundo parámetro es el mismo, ya lo habíamos especificado como la indicación en este caso de los valores que se iban en este caso justamente a rotar. Y bueno, entonces aquí en la estructura que iba a tener en este caso el crosstab es justamente en la primera columna. Vean que estoy reduciendo la cantidad de columnas. Solamente tenía una columna que se llama llave, que era texto, que contiene toda esta información y los valores para los 4 trimestres. Luego, ¿dónde compongo el escenario? Lo compongo aquí. Entonces, una vez que estoy entregando la consulta al final, divido la llave utilizando el primer elemento separador, que es el guión medio. Entonces hago la primera partición y a eso lo llamo estado. De lo que me queda, de la llave que tengo definida, utilizo el segundo, en este caso guión medio que se está encontrando, y a esa información que la llame nombre de sucursal, y utilizo nuevamente split, y de la llave, cuando encuentre el tercer guión medio, lo que encuentre en ese punto será el año, y la información de los trimestres pues queda tal cual indicado. Entonces vean que al efectuar la consulta ya obtengo mi tabla de referencias cruzadas, ya se ve muy bien lo que les comentaba. Antes no me había podido dar cuenta, por ejemplo, que en el primer trimestre del año 2012 en Jardines de la Asunción no se había entregado ningún préstamo. Vean que ahora lo que está garantizando al momento de efectuar una tabla de referencias cruzadas es que todos los grupos, independientemente de que tengan información o no, puedan salir directamente en la consulta, ¿sale? Y bueno, ahora a mí lo que me interesaría es, esto finalmente son conteos de préstamos. En lugar de que me parezcan valores nulos, a mí lo que me gustaría es que me salieran, por ejemplo, un valor cero. ¿Sale? Eso me daría mucho más interés, me sería mucho más interesante y además haría mucho más elegante mi reporte. Bueno,
Vamos a ver cómo resolvemos justamente la parte de los valores nulos. Entonces ahí me voy a apoyar justamente en la última de las consultas que vi para el trabajo de segmentar la información de los clientes para poder entregarles un tipo de tarjeta. Entonces pueden ustedes observar aquí que ya en el primer trimestre del año 2012 en Jardines de la Asunción ya no aparece el valor nulo, sino ahora aparece explícitamente un 0. ¿Cómo resolví esto? Bueno, la forma del crosstab es exactamente la misma y ahora ¿dónde estoy agregando? Entonces vean, las particiones son las mismas, primer guión medio para el estado, segundo guión medio para el nombre de sucursal y tercer guión medio para el trimestre, para el año, perdón. Y luego, cuando está recuperando la información para cada uno de los años, vean que originalmente aquí nada más le había dicho, pues recupera de Q1 a Q4. Ahora lo que le estoy diciendo es, sí lo recupera, pero cuando el valor del trimestre 1 sea nulo, entonces ponle un 0. Si es distinto de 0, entonces pone el valor que tenga Q1, si no lo estaríamos perdiendo. Y lo mismo hago para el segundo trimestre, para el tercer trimestre y para el cuarto trimestre. Y entonces obtengo como resultado esta tabla de referencias cruzadas. ¿Sale? Y bueno, pues entonces vean la funcionalidad que tienen estas operaciones que ya están pegadas más del lado del procesamiento analítico en línea y cómo puedo ya sacar más provecho de consultas que me permiten obtener información en distintos niveles de granularidad y ahora además le puedo agregar el plus de que puedo generar de una forma relativamente simple tablas de referencias cruzadas para mejorar la visualización de la información. ¿Sale? Entonces, bueno, nosotros generamos una vista, esa vista se va a quedar en el sistema manejador de base de datos hasta que nosotros decidamos retirarlo. Recuerden que las vistas ocupan espacio, entonces si hay alguna vista que eventualmente ya no ocupamos, pues lo mejor sería retirarlo. Entonces, no la voy a retirar, pero la forma de efectuar este proceso sería utilizando la instrucción drop view, seguido del nombre de la vista que queremos retirar del servidor de base de datos. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Por favor, revisen el script, revisen el video, jueguen con las instrucciones, vean la potencia y el provecho que le podemos sacar a los resultados. Y cualquier duda o comentario, por favor, me lo hacen saber. Muchas gracias por su atención y nos vemos ya en las últimas entregas que ya estarán enfocadas justamente al tema de programación de bases de datos. Cuídense mucho y adiós.